Caminar por la selva y de repente, entre la maleza, descubrir el fuselaje oxidado de un Boeing 373, sin pista de aterrizaje ni aeropuerto a la vista. La jungla más salvaje para encontrarte con aviones fantasma, hoteles con forma de volcán que escupen cascadas, cuevas nazis escondidas entre lianas y hasta ballenas muertas en los manglares del Amazonas. Desde trampas explosivas en cañones boscosos hasta esferas de piedra talladas con precisión milimétrica por culturas que nadie puede explicar, este viaje no es sobre lo que esperas encontrar, sino sobre lo que nunca podrías imaginar que existe ahí afuera. Boeing 337 abandonado en Bali. ¿Qué harías si, al recorrer una ruta selvática en un paraíso tropical como Bali, te encontraras de pronto con un avión comercial en medio de la nada? Sin aeropuerto, sin pistas, sin señales de emergencia. Solo el fuselaje plateado de un Boeing 737, silencioso y solitario, rodeado de vegetación y misterio. Este no es un escenario ficticio ni el comienzo de una novela de suspenso. Es real. En las cercanías de la playa Pandawa, al sur de la península de Bukit, yace un avión abandonado que se ha convertido en un ícono de lo insólito. Una presencia metálica en un entorno donde solo deberían reinar los árboles y el canto de las aves tropicales. Lo más inquietante de este coloso aeronáutico no es solo su localización, sino su origen desconocido. No tiene distintivos de aerolínea, ni registro visible, ni historia oficial. Apareció allí alrededor del año 2007, como si hubiese caído del cielo sin que nadie lo notara. Pero no hay signos de accidente. Está entero, sin marcas de fuego ni piezas dispersas. Está simplemente posado. Y eso desató una ola de especulaciones. Algunos lugareños aseguraron que se trataba de un excéntrico millonario con planes de convertir el avión en un restaurante temático. De hecho, se encontraron restos de estructuras de madera alrededor, incluyendo una pequeña cabaña y algunos contenedores que sugerían una obra en progreso. Sin embargo, el proyecto jamás se concretó. El dinero, al parecer, se acabó o el entusiasmo se disipó. Desde entonces, el avión quedó allí, inmóvil, como una escultura moderna abandonada. La jungla comenzó a reclamar lo que era suyo, y la pintura metálica fue perdiendo brillo. Para verlo, los turistas deben pagar entrada, pues está ubicado en propiedad privada. Muchos optan por escalar rocas cercanas para tomar fotos desde lo alto, obteniendo vistas aéreas que hacen parecer que el avión se estrelló, cuando en realidad fue colocado pieza por pieza. En Bali hay más de un avión abandonado. Otro Boeing 377 se encuentra en una cantera cerca de la carretera Raya Nusa Dua Selatan, también sin explicación oficial. Ambos aviones son frecuentes protagonistas de videos virales y debates en foros turísticos y de conspiraciones. El Hotel Montaña Mágica en Chile. ¿Y si en medio de una reserva natural casi virgen, oculta entre los árboles de la selva valdiviana, emergiera una estructura tan inesperada y fantástica que pareciera haber sido sacada directamente de un cuento de hadas? ¿Qué pensarías si al cruzar un estrecho puente colgante, en vez de encontrar una cabaña de madera o una posada modesta, te toparas con una montaña viva, cubierta de musgo, en la que brota una cascada desde la cima y cuyo interior es, ni más ni menos, un hotel de lujo? No es un mito ni una obra de ficción. Esta maravilla existe y se llama la Montaña Mágica Lodge, escondida en la inmensidad de la Reserva Biológica Huilo Huilo, en el sur de Chile. Este hotel no es solo un lugar para hospedarse, es una experiencia transformadora. Desde su exterior, la estructura simula la forma de un volcán cubierto de vegetación, como si fuera una extensión más de la propia selva. De su cúspide brota un salto de agua que recorre los muros de piedra y musgo hasta llegar a la base. Para llegar hasta allí, no hay coches ni caminos asfaltados. Solo se accede a pie, cruzando un puente colgante que refuerza la sensación de aventura y exclusividad. A cada paso, los sonidos del bosque se intensifican, los aromas se vuelven más densos, y la humedad se aferra a la piel como un recordatorio de que uno está cruzando hacia otro mundo. Pero lo más fascinante comienza una vez que cruzas la entrada. Dentro, la montaña mágica es un laberinto de calidez y asombro. Las habitaciones están decoradas con madera nativa, tejidos artesanales y grandes ventanales que permiten observar el follaje desde la comodidad de la cama.
Algunas incluso ofrecen bañeras de hidromasaje y chimeneas. No hay televisores ni relojes. Aquí el tiempo no se mide en horas, sino en experiencias. Y las opciones para vivirlas son muchas. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué busca una persona al refugiarse en un sitio como este? Tal vez conexión. Conexión con la naturaleza, con uno mismo, con una forma de vida más pausada y contemplativa. La reserva donde se encuentra el hotel se extiende por más de 120.000 hectáreas de bosque templado lluvioso, hogar de especies endémicas como el huemul del sur y el pudú, el ciervo más pequeño del mundo. Desde caminatas por senderos llenos de orquídeas salvajes hasta cabalgatas por valles ocultos, el entorno parece diseñado para reencontrarse con lo esencial. Por otro lado, la montaña mágica no es solo un refugio natural, también representa un símbolo de sostenibilidad y turismo consciente. Su construcción se integró al entorno sin destruir el ecosistema, y el complejo trabaja con comunidades locales para proteger el territorio y promover prácticas ecológicas. Incluso el agua que cae por sus muros es reciclada y purificada antes de retornar al río. El escondite nazi en la selva andina argentina, y si algunos de los secretos más oscuros del siglo XX no se perdieron entre escombros europeos, sino que se ocultaron bajo el dosel de la selva sudamericana. ¿Qué pensarías si te dijeran que, en una región remota del norte argentino, entre lianas, piedras cubiertas de musgo y árboles centenarios, existen ruinas de piedra que podrían haber albergado a algunos de los criminales más buscados de la historia moderna? Este es el corazón del misterio que rodea a un sitio arqueológico enclavado en la selva misionera de Argentina, cuyas estructuras de piedra avivaron la llama de las teorías conspirativas más escalofriantes. Que allí se escondieron miembros del Tercer Reich después de la caída de la Alemania nazi. Todo comienza con el descubrimiento, o más bien redescubrimiento, de una serie de construcciones antiguas ubicadas dentro del Parque Nacional Teyucuaré, cerca del río Paraná, en la provincia de Misiones. A simple vista, las edificaciones parecen ser parte de un asentamiento jesuita colonial. Muros de piedra, restos de cerámica, algunos grabados. Sin embargo, lo que intriga a investigadores, turistas y teóricos es que estas ruinas han sido asociadas por algunos historiadores y medios con el supuesto plan B de la élite nazi, la fuga a Sudamérica. Este relato se remonta a una idea siniestra. Cuando el régimen nazi se desplomaba bajo la ofensiva aliada en 1945, varios de sus altos funcionarios diseñaron rutas de escape para evitar ser capturados y juzgados por crímenes de guerra. Argentina, bajo el mando de Juan Domingo Perón, ofrecía una posibilidad viable, no solo por afinidades ideológicas, sino por su infraestructura, su distancia de Europa y su geografía inexplorada. Los documentos desclasificados de la CIA y testimonios de cazadores de nazis, como Simon Wiesenthal, han reforzado la teoría de que centenares de criminales de guerra encontraron refugio en países sudamericanos, y algunos de ellos, se dice, construyeron escondites en lugares de acceso limitado. Esto nos lleva a una pregunta perturbadora. ¿Podrían las ruinas de Teyucuaré haber sido una base secreta para los fugitivos del Tercer Reich? Las teorías se intensificaron cuando arqueólogos hallaron monedas alemanas, vajilla de porcelana nazi, fragmentos de cristal con inscripciones en alemán y objetos de uso doméstico fechados en la década de 1940. Todo esto, enterrado en medio de una zona a la que no se puede llegar fácilmente sin conocer el terreno. La ballena jorobada en el Amazonas. ¿Puede una criatura de más de 10 toneladas y 11 metros de largo aparecer en un lugar donde jamás debería estar? ¿Y si ese lugar fuera una selva tropical, a kilómetros del océano más cercano, en un entorno dominado por raíces, barro y manglares? Este fue el desconcertante caso que ocurrió en febrero del año 2019, cuando una joven ballena jorobada fue encontrada muerta en la isla de Marajó, al norte de Brasil, justo en la desembocadura del imponente río Amazonas. El hallazgo fue tan impactante que incluso los expertos en vida marina quedaron sin palabras. ¿Qué hacía una ballena de mar abierto en medio de una selva tropical? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué nadie la había visto antes? Al llegar al lugar, los biólogos de la organización Bicho d'Agua se toparon con una escena surrealista. Entre los árboles y enredaderas asomaba el cuerpo blanquecino de un cetáceo, estancado entre los manglares y rodeado de aves carroñeras. Era un paisaje casi onírico, como si la naturaleza hubiese hecho un truco de magia. La hipótesis inicial apuntó a que se trataba de una cría.
Según las primeras mediciones, la ballena no tenía más de 1 año de edad. Esto explicaba su tamaño relativamente pequeño en comparación con los adultos de su especie, que pueden alcanzar hasta 16 metros. Los investigadores estimaron que la ballena probablemente murió en el mar y que las mareas la arrastraron río arriba durante un fenómeno inusual de flujo fluvial. Sin embargo, esta teoría se tambaleaba por una razón. La distancia que debía haber recorrido era sorprendente. Algunos expertos señalaron que el lugar donde fue encontrada estaba al menos a 15 kilómetros del océano, entre canales estrechos y zonas de vegetación densa. No parecía probable que un cuerpo de tales dimensiones pudiera flotar hasta allí sin quedar atrapado mucho antes. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Estamos realmente preparados para comprender las dinámicas ocultas de los ecosistemas? El Amazonas, con su red casi infinita de ríos y brazos menores, es una región tan vasta y compleja que incluso los científicos que lo estudian a diario admiten que guarda secretos inexplorados. La presencia de una ballena jorobada, una especie que suele habitar aguas frías y migrar por rutas bien conocidas, en un rincón caluroso y fangoso de la selva brasileña, desafía las nociones tradicionales sobre los hábitats de las especies. Las trampas explosivas en Provo Canyon, Estados Unidos. ¿Qué puede llevar a una mente joven a diseñar mecanismos ocultos con la intención de herir a desconocidos? ¿Qué tan profundo debe ser el deseo de causar daño como para fabricar trampas en medio del bosque, lejos de miradas ajenas, pero exactamente donde podrían cruzarse excursionistas, niños o familias buscando paz? Esta historia no transcurre en una zona de guerra ni en el set de una película de acción. Sucedió en el año 2012, en Provo Canyon, un pintoresco cañón al sur de Salt Lake City, Utah, conocido por sus senderos entre pinos, cascadas y paisajes que invitan a la meditación. Fue un agente del Servicio Forestal de los Estados Unidos quien, durante una inspección rutinaria en el popular sendero Big Springs, notó algo inusual. Un delgado cable de acero estaba tensado a lo largo del suelo, casi invisible entre las hojas secas y las sombras proyectadas por los árboles. Al seguirlo con precaución, lo que descubrió dejó sin aliento incluso a los agentes más experimentados. No era una simple trampa casera ni una broma de mal gusto. Era un sistema cuidadosamente construido, compuesto por mecanismos mortales ocultos bajo capas de vegetación. Esto nos lleva a una cuestión alarmante. ¿Hasta qué punto puede alguien planificar una agresión con tal nivel de cálculo? Una de las trampas consistía en una estaca pesada, una roca de más de 90 kilogramos, atada con sogas y equilibrada sobre las ramas de un árbol. Estaba conectada a un disparador de alambre. Si alguien tropezaba con el cable oculto, la piedra se balancearía violentamente hacia el caminante, con consecuencias que fácilmente habrían sido fatales. A unos metros de distancia se halló otra trampa. 6 palos afilados como lanzas, enterrados en el suelo en posición vertical, justo debajo de otro mecanismo de disparo que haría caer al desafortunado excursionista directamente sobre ellos. La cabeza de piedra gigante en Guatemala. ¿Puede una piedra tallada cambiar todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas? ¿Y si esa piedra, con forma de cabeza humana, no encaja con ningún estilo artístico conocido de las culturas precolombinas, sino que presenta rasgos que parecen casi europeos? En el sur de Guatemala, escondida entre la densa selva tropical, surgió una figura que durante años alimentó las más inverosímiles teorías. Se trataba de una enorme cabeza de piedra, de entre 4 y 6 metros de altura, tallada con rasgos faciales que no parecían propios de la América indígena. Frente angosta, nariz prominente, labios finos, expresión serena y simétrica. Nada que evocara a los mayas ni a los olmecas. ¿Qué era entonces esa escultura solitaria? ¿Y quién la había puesto allí? La historia comenzó a circular en la década de 1980, cuando el abogado y ufólogo guatemalteco Óscar Rafael Padilla Lara recibió una fotografía inusual. En ella se mostraba una figura monumental en plena jungla. La imagen estaba acompañada por una escueta nota, en la que se afirmaba que la escultura había sido encontrada en los años 50 por un terrateniente, en un sitio no especificado al sur del país. Padilla, intrigado por la expresión de la figura, creyó que estaba frente a un hallazgo arqueológico fuera de contexto. Para él, esa cabeza no podía haber sido esculpida por ninguna de las culturas mesoamericanas conocidas.
Esto nos lleva a una cuestión aún más desconcertante. Podría tratarse de un vestigio de una civilización perdida, o incluso, como algunos teóricos de lo imposible han sugerido, de una raza de origen extraterrestre que visitó América Central mucho antes del contacto europeo. Padilla llegó a proponer que la escultura era prueba de una influencia no terrestre en la antigüedad. Su hipótesis fue acogida por el escritor David Hatcher Childress, que la incluyó en su libro sobre tecnología antigua y contactos alienígenas, lo que catapultó el misterio a nivel internacional. Las ciudades medievales perdidas en la selva camboyana, y si bajo nuestros pies, ocultas por siglos de selva densa y raíces indescifrables, se encontraran ciudades completas, tan antiguas como gloriosas, que redefinieran todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones del sudeste asiático? Eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 2015, cuando un equipo de arqueólogos armados no con palas, sino con tecnología láser de última generación, reveló algo que parecía imposible. Bajo el manto verde y húmedo de la selva camboyana dormían ciudades enteras. No templos sueltos, no simples estructuras aisladas, sino metrópolis completas con redes viales, sistemas hidráulicos, templos, plazas y casas. Todo había estado allí, invisible a los ojos humanos durante siglos, oculto por el bosque, hasta que la luz del láser logró iluminar su pasado. El descubrimiento fue liderado por el arqueólogo australiano Damian Evans, quien utilizó una tecnología conocida como LIDAR, siglas en inglés para detección y rango por luz, montada en helicópteros para escanear más de 1000 kilómetros cuadrados de selva en la región de Angkor. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. No solo se confirmó que la capital del Imperio Khmer, Angkor Wat, era aún más extensa de lo que se pensaba, sino que también se identificaron ciudades enteras a su alrededor, algunas tan grandes como Phnom Penh, la actual capital de Camboya. Esto nos lleva a una cuestión profundamente reveladora. ¿Cómo es posible que semejantes urbes hayan desaparecido sin dejar rastro visible en la superficie? La respuesta radica en la poderosa combinación del tiempo y la naturaleza. La selva de Camboya es una de las más agresivas del planeta. En pocas décadas puede devorar estructuras de piedra, madera y barro. Las raíces se enroscan como serpientes silenciosas. Las lluvias erosionan los cimientos, y el olvido se encarga de enterrar lo que fue. Sin embargo, aunque los ojos no puedan verlo, la tecnología puede penetrar la espesura y revelar las huellas de lo que una vez fue un imperio dominante. El sumidero de carbono en la cuenca del Congo. ¿Y si el mayor secreto para frenar el cambio climático no estuviera escondido en laboratorios ni en los acuerdos internacionales, sino enterrado bajo el barro y las raíces de una selva pantanosa en el corazón de África? ¿Y si ese lugar, silencioso, húmedo y aparentemente insignificante, albergara la mayor reserva de carbono tropical del planeta? Esto no es una teoría ni una hipótesis ecológica sin fundamentos. Es una realidad, y fue revelada en el año 2017 por un equipo de científicos que, tras años de trabajo en condiciones extremas, descubrieron un ecosistema tan vasto como valioso, la turbera de la cuenca central del Congo. Durante siglos, esta región, un área más grande que el estado de Nueva York, fue ignorada por la ciencia. Su acceso es difícil, sus caminos intransitables, y su suelo, inestable y traicionero. Las turberas son paisajes húmedos donde los restos vegetales no se descomponen completamente debido a la constante saturación de agua. Esto provoca que el carbono que normalmente se liberaría a la atmósfera quede atrapado en el suelo durante miles de años. Hasta hace poco, nadie sospechaba que este rincón africano escondiera una cantidad tan inmensa de este gas. Esto nos lleva a una pregunta urgente. ¿Qué tan importante es este descubrimiento para el futuro del planeta? La respuesta es simple y contundente. En estas turberas se almacenan entre 30.000 y 40.000 millones de toneladas métricas de carbono. Eso equivale a aproximadamente 20 años de emisiones de combustibles fósiles por parte de los Estados Unidos. Es decir, lo que ocurre en este remoto pantano tiene un impacto directo sobre el equilibrio climático global. Sigiriya, en Sri Lanka, ¿es posible que una simple roca contenga en su interior los secretos de una civilización entera? ¿Y si esa roca, en lugar de ser una formación natural más, fuera en realidad la base de una ciudad real elevada, un palacio, una fortaleza y un templo al mismo tiempo? En el corazón de Sri Lanka, a unos 175 kilómetros al noreste de Colombo,
se alza un coloso de piedra que desafía la lógica del tiempo y de la ingeniería antigua. Sigirilla, también conocida como la Roca del León. Su sola presencia impone respeto. Una mole monolítica de unos 200 metros de altura que parece haber emergido del suelo como una aguja petrificada apuntando al cielo. Pero lo que realmente sorprende no es su forma ni su tamaño, sino lo que reposa sobre ella y a sus alrededores. Los orígenes de Sigirilla se remontan al siglo V después de Cristo, cuando el rey Casiapa, tras un golpe sangriento contra su propio padre, decidió erigir en lo alto de esta roca su residencia real. Lo hizo no solo por seguridad, sino también como una declaración de poder. Desde allí, observaba el mundo desde las alturas, protegido por murallas, fosos y jardines perfectamente diseñados, mientras abajo crecía una ciudad planificada con meticulosidad casi moderna. Lo que fue concebido como refugio terminó por convertirse en una joya arquitectónica de la antigüedad. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Cómo lograron construir algo tan sofisticado en un lugar tan hostil? La subida a la cima de Sigirilla, incluso hoy con escaleras metálicas modernas, es agotadora. Antiguamente, los constructores lo hacían todo con herramientas rudimentarias, cuerdas, rampas de madera y su pura determinación. Las ruinas revelan palacios, piscinas, cisternas y terrazas suspendidas que aún funcionan cuando llueve. Además, se descubrieron jardines hidráulicos con canales ocultos bajo el suelo que permiten el flujo perfecto del agua, una técnica que anticipa, por siglos, a muchas prácticas europeas. La flor cadáver en Sumatra. ¿Puede la belleza ocultar una esencia putrefacta? ¿Y si lo más impresionante que florece en la selva no despertara admiración, sino náuseas? Hay algo casi irónico en que una de las maravillas más grandes del mundo vegetal sea también una de las más desagradables para los sentidos. Se trata de la Rafflesia arnoldi, conocida popularmente como la flor cadáver, una criatura botánica cuya existencia parece más una broma de la naturaleza que una obra de arte. Originaria de las selvas tropicales de Sumatra y Borneo, esta flor ha desafiado durante siglos tanto la lógica científica como el sentido común. Lo primero que sorprende de esta flor es su tamaño. Puede alcanzar hasta 1 metro de diámetro y pesar más de 10 kilogramos. No tiene tallo, ni hojas, ni raíces visibles. Brota directamente del suelo, como si la selva hubiera abierto un ojo rojo y carnoso para observarnos. Su apariencia recuerda a un repollo descompuesto cruzado con un hongo mutante. Pero nada de eso se compara con su olor. Al florecer, libera un hedor intenso, parecido a carne podrida en descomposición, que puede sentirse a varios metros de distancia. Este apestoso mecanismo no es accidental. La flor utiliza ese olor para atraer a escarabajos carroñeros y moscas, que se convierten en sus polinizadores involuntarios. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Cómo algo tan repelente puede ser al mismo tiempo tan extraordinario? La Rafflesia arnoldi es uno de los ejemplos más fascinantes de adaptación extrema en el reino vegetal. Al carecer de clorofila, no puede realizar fotosíntesis. En cambio, es un parásito. Vive incrustada dentro de las raíces y tallos de una planta huésped del género Tetrastigma. Durante la mayor parte de su vida, permanece oculta como un sistema de filamentos microscópicos que succiona nutrientes de su anfitriona. Solo emerge durante un breve período para florecer, liberar su fétido perfume, atraer a los insectos y luego marchitarse en cuestión de días. El mirador en Guatemala. ¿Y si lo que creemos conocer sobre el esplendor de la civilización maya no fuera más que la punta de un iceberg enterrado bajo siglos de silencio, barro y raíces selváticas? ¿Y si el corazón real del mundo maya no estuviera en Tikal ni en Chichén Itzá, sino en un rincón mucho más antiguo y remoto, perdido entre la vegetación de la selva guatemalteca? En el departamento de Petén, al norte de Guatemala, existe un sitio arqueológico de dimensiones colosales y misterio proporcional, el Mirador. Su nombre evoca una atalaya, y eso es justamente lo que representa, aunque no en altura, sino en conocimiento, porque desde el Mirador se asoma la posibilidad de reescribir la historia de Mesoamérica. El complejo arqueológico del Mirador fue redescubierto en la década de 1930, aunque permaneció en gran medida ignorado durante décadas debido a su inaccesibilidad. No hay carreteras ni rutas pavimentadas que conduzcan hasta allí. Solo es posible llegar en helicóptero o caminando durante días por senderos que cruzan pantanos, colinas densamente arboladas y ríos infestados de insectos.
Pero todo esfuerzo se justifica con creces cuando el explorador se encuentra ante las ruinas de lo que fuera una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Esto nos lleva a una revelación tan sorprendente como inevitable. El Mirador no solo fue una ciudad maya más, sino que podría haber sido la cuna misma del poder político y ceremonial que luego se expandiría por toda la región. Su auge se sitúa en el período preclásico medio y tardío, entre los años 1600 a.C. y 200 después de Cristo, mucho antes del apogeo de las ciudades clásicas. Sus dimensiones son abrumadoras. Solo la pirámide de la Danta, uno de los principales monumentos del sitio, alcanza una altura de 72 metros, lo que la convierte en una de las estructuras más voluminosas jamás construidas por el ser humano en el mundo antiguo, superando incluso a la Gran Pirámide de Giza en volumen.